Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a la tercera sesión del día de hoy. Hoy ya les presento a Álvaro Olarte, él es Product Application Engineer de Schneider Electric y el día de hoy nos va a compartir su charla sobre gestión de iluminación en edificios con KNX. Recuerden que en el lado derecho de sus pantallas, en el botón de Discuss, nos pueden dejar sus preguntas y sus comentarios. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Ana, muchas gracias. Bueno, Saludos para adelante, todos. gracias por acompañarnos. Dale, perfecto. Entonces ahora empiezo a compartir mi pantalla. Ana, ¿me ayudas para confirmarme Claro que sí. si la ven? Y damos inicio. Listo, ya la vemos bien. Perfecto. Entonces ahora paso al modo de presentación completa y empezamos. Perfecto, adelante. Listo, Ana, muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes para todos los asistentes. Como les indicó Ana, mi nombre es Álvaro Olarte. Yo soy actualmente ingeniero de aplicación de producto dentro del área de edificios digitales en Schneider Electric, desde donde básicamente promovemos soluciones para automatización de edificios, seguridad electrónica y control de iluminación, utilizando puntualmente la tecnología KNX. ¿Sí? Estoy basado en Lima, Perú, con cobertura en toda la región andina, los países de Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Entonces, comenzando con la charla, que lleva por título Gestión de la iluminación en edificios con KNX, un poco los temas que vamos a abordar es cómo ya con las tecnologías actuales presentes en nuestro mercado latinoamericano, podemos convertir esta infraestructura que tenemos de commodities eléctricos, que son las luminarias, en activos digitales que formen parte de todo el ecosistema digital de los edificios de hoy y de los edificios del futuro y de los edificios saludables, que son conceptos que hoy en día estamos escuchando bastante en el segmento de construcción. ¿Sí? Llámese edificios de real estate, centros comerciales, hoteles, hospitales. Antes digamos, de profundizar un poco en el tema de KNX y control de iluminación directamente, quisiera que abordemos o tengamos al menos algunos conceptos generales sobre cuáles son las tendencias, megatendencias que estamos viviendo hoy en día en el segmento y por qué el utilizar una tecnología estandarizada como KNX nos va a facilitar mucho la vida y claramente nos va a generar muchos negocios potenciales en cuanto a soluciones tecnológicas. ¿Vale? El primero de ellos, de estas megatendencias que les comento, es que vimos y los edificios cada vez son mucho más digitales. Algunos datos interesantes para compartir con ustedes es que en el 2014, por ejemplo, en donde ya existía cierto nivel de digitalización en edificios, existían alrededor de 1.7 billones de dispositivos conectados a nivel mundial. 5 o 6 años después, el año pasado, el 2020, esa cifra casi se triplicó. Estamos hablando de que existen actualmente a la fecha poco más de 5.5 billones de dispositivos conectados en los edificios, que abarcan distintos aspectos, como pueden ser el sensado de ocupación, sensado de presencia, nuestros dispositivos personales, nuestros smartphones, tablets, que están conectados con algunas de las facilidades y bondades pues, que tenemos dentro de nuestras oficinas. Y de hecho, uno de los catalizadores más importantes en el tema de la digitalización en edificios ha sido la coyuntura actual que vamos viviendo, ¿cierto? El tema de las pandemias, de los lockdowns, las cuarentenas, han impedido un poco pues, que los facility managers, gerentes de servicio, puedan tener acceso físico a sus instalaciones. Y las que tenían acceso remoto pues se han visto bastante beneficiados, ¿cierto? En ese punto o en esa arista la digitalización es una herramienta clave para los edificios del futuro y seguramente en los que se vayan construyendo o incluso en los antiguos se van a empezar a implementar cada vez más soluciones tecnológicas y digitales. No solamente que nos permitan tener una operación, un mantenimiento más eficiente, sino también las que van a estar relacionadas en brindar confort a los ocupantes en temas de salubridad que seguramente en los próximos años va a ser cada vez más importante. Otro de los temas también principales es el de la sostenibilidad, ¿cierto? Los edificios como tal, segmento,
representan una de las cargas más importantes conectadas a la red de energía eléctrica de todos los países. De hecho, a nivel mundial, los edificios, en sus distintos segmentos, consumen aproximadamente el 40% de la energía eléctrica a nivel mundial. Eh, Cuando hablamos de sostenibilidad, seguramente también hablamos del impacto de los edificios en cuanto a generación de huella de carbono. También son responsables de entre el 35 y el 40% de las emisiones de CO2 a nivel global, cuando relacionamos estas emisiones de CO2 en cuanto a consumo de energía. Entonces, hay, digamos, una brecha bastante interesante en edificios para empezar a reducir nuestro impacto medioambiental en cuanto a nuestra huella de carbono. Se estima que para el 2040 el consumo eléctrico en edificios crecerá aproximadamente un 80%. Esto un poco también impactado por lo que comentamos hace un momento, cada vez van a haber más dispositivos conectados, más electrónica instalada. Eso obviamente generará un consumo superior en los edificios, pero también de que cada vez vivimos en ciudades más pobladas, ¿cierto? Una fuerte migración de hacia áreas rurales hacia áreas más urbanas. El estrés eléctrico que va a generar eso en los edificios es importante. Si bien es cierto, hoy en día tienen tasas de ocupación muy bajas los edificios por la coyuntura actual y por temas de salubridad. Creemos que a futuro, en el mediano y largo plazo, se volverán a ocupar estos espacios porque son muy importantes para el desempeño de las personas. Muchos posiblemente estamos cómodos haciendo trabajo de home office, pero también somos conscientes de que los edificios nos daban o las oficinas nos daban herramientas adicionales para el desempeño de funciones y pues, la cultura que genera compartir con otras personas en esos ambientes es muy importante y seguramente se van a volver a ocupar, como digo, en el mediano y largo plazo. Entonces, hablando de este tema de consumo energético y enfocándonos netamente con el tema de la iluminación, la iluminación es uno de los sistemas que más energía va a consumir en los edificios. Aproximadamente entre el 15 y 20, bueno, estoy colocando ahí 17%, junto con el sistema de climatización posiblemente son los dos sistemas que más energía van a consumir en el edificio y donde más acciones podemos realizar para aumentar nuestra sostenibilidad, nuestra eficiencia energética y atacar distintas aristas que vamos a ver adelante. Otro factor también importante, otra de estas megatendencias culturales que vamos viviendo, es en la de ocupar edificios cada vez más atractivos para las personas. ¿De acuerdo? Un poco por sentido común y también respaldado por estudios realizados por la GBC, el Green Building Council, los espacios sostenibles tienen un impacto positivo en el rendimiento de quienes los ocupamos, pues, de trabajadores, de empleados, en cuanto a nuestro rendimiento o productividad. Cuando hablamos de espacios sostenibles, estamos hablando de espacios saludables. Saludables en cuanto a climatización, por ejemplo, niveles adecuados de temperatura, niveles adecuados de iluminación, reduciendo poluciones visuales, reducción de cualquier clase de gas o material contaminante en el ambiente. Entonces, esos son espacios saludables, sostenibles. Puntualmente en la lista de iluminación, se estima que una adecuada iluminación, de acuerdo a las normas ergonómicas que se tengan en cada país, normalmente son niveles estandarizados a nivel global, se puede generar un aumento de productividad en las personas de alrededor de un 20% si la iluminación es la adecuada. Y si se tiene acceso a entornos naturales, estamos hablando de aporte de luz natural, se puede mejorar la productividad de las personas en un rango de un 18%, ¿no? Esto es importante porque, digamos, en el siguiente slide hay un rango de proporcionalidades de costo que hacen las empresas, en donde claramente el impacto sobre el performance de los trabajadores es muy importante. Y además porque hoy en día vivimos en una tendencia en donde los trabajadores cada vez más son de esta generación de millennials, que representan el 50% de la fuerza de trabajo y seguramente en próximos años mucho más, que están muy familiarizados con lo digital, con lo tecnológico, y muchas veces pues las opciones de trabajo que se le presentan no van tanto ligadas hacia algunos otros aspectos, pero sí ligadas a temas como sostenibilidad y tecnología. Y justamente este slide, haciendo un poco mención también a lo de edificios más atractivos, nos muestra algunos datos interesantes. Es un estudio que usó una de las empresas de facility management más importantes a nivel mundial. Es una regla del
330-300 o 110-100, en donde han hallado una proporcionalidad de costos de todas las empresas que arriendan oficinas, en donde han puesto tres aristas: el costo por utilities, consumo de energía, el consumo por costos de arrendamiento y el payroll, que es el gasto que realizan sobre sus empleados. ¿Sí? Es básicamente por cada $3 en costo por consumo de energía, 30 por arrendamiento y 300 que gastan en payroll. Eh, si nosotros generamos una reducción del 10% o eficiencia energética en un orden del 10% de consumo de energía, estaríamos reduciendo $0.3 por metro cuadrado al año, aproximadamente. Otra puede ser buscar un espacio de arrendamiento más barato, tal vez ahí en un edificio de oficinas que de pronto no tenga certificaciones LEED o EDGE, por ejemplo. En un 10% nos ahorraríamos unos $3 por metro cuadrado al año. Sin embargo, si buscamos un espacio que permita a los trabajadores ser mucho más eficientes, tener esta calidad ambiental de la que hablábamos en el slide anterior, y solamente generamos un aumento de productividad en un 10%, se pueden generar ahorros adicionales de hasta $30 por metro cuadrado al año en esta clase de espacios. Entonces estamos hablando que claramente en el medio ambiente impacta bastante en el desempeño de las personas, puede generar mucho más ingresos para las empresas, y la iluminación es uno de esos aspectos pues, que más ganancias nos pueden generar. ¿De acuerdo? Entonces, ya pasando un poco sobre estas tres tendencias que estamos viviendo actualmente en el segmento, vamos a conversar brevemente también sobre, a ver, cuáles son las estrategias de control que nosotros podemos aplicar con la tecnología KNX, e incluso mencionar algunos rangos de ahorros en costos en consumos energéticos que claramente son referenciales, van a depender mucho de la auditoría energética que se pueda realizar y depende mucho también de las costumbres y el uso que hagan las personas pues, de estos sistemas. ¿Vale? La primera de las aplicaciones que podemos tener con soluciones de KNX, típico estándar, el sensado de presencia. ¿Sí? Sabemos que existe en el mercado un gran portafolio de empresas que brindan soluciones para los distintos sistemas que encontramos en el edificio. Puntualmente para lo que es la iluminación contamos con la existencia de sensores de presencia para montaje en oficinas, montaje en techo 360 grados, sensores para montaje en pared con 180 o 120 grados de cobertura. Una de las últimas aplicaciones que de hecho hemos agregado al portafolio de sensores en Schneider Electric son los sensores tipo High Bay o para techos demasiado altos. ¿Dónde encontrábamos esta clase de aplicaciones? Por ejemplo, en estas naves de almacenamiento o en estos centros logísticos, en donde el sistema que más energía va a consumir es el de iluminación. Entonces, normalmente los techos son muy altos y existen en el mercado, para que lo sepan, sensores de presencia que son capaces de detectar movimiento instalados a más de 10, 11, 12, hasta 15 metros de altura. Entonces podemos generar rutinas de control de ahorro por sensor de presencia por pasillo o por zona dentro de estas áreas. ¿Sí? Cuando hablamos de ahorro potencial, pues obviamente el ahorro en uno de estos centros de almacenamiento va a ser superior si, por ejemplo, lo comparamos con los ahorros potenciales en cualquier otro edificio, oficinas o pasillos o demás, pero el rango aproximado está entre un 20 y un 60% de ahorros en cuanto a consumo de energía eléctrica. Otra de las tendencias o de aplicaciones que nosotros vamos a encontrar para el uso de tecnología KNX es claramente el control por horarios, ¿cierto? Que la iluminación se encienda o se apague dependiendo de los horarios de trabajo que haya. Típicamente los sistemas de iluminación suelen estar encendidos durante horas y el responsable de apagar la solución o el sistema son las personas de vigilancia muchas veces. Entonces, aplicar un sistema de control por horarios nos va a también permitir generar mucho ahorro en consumo energético, por más sencillo que parezca. Por ejemplo, un encendido de áreas comunes con un horario de entrada y un horario de salida. E incluso hacer un mix de funcionalidades o aplicaciones en donde tengo un control por horario
y después de cierto horario aplicar una estrategia de control con sensor de presencia en donde únicamente se me encienda una zona del espacio que voy a utilizar y de esa manera dejar de desperdiciar energía en zonas pues, que no está utilizando la gente. El ahorro potencial es de un 10 a un 25% solamente aplicando esta estrategia de control por horarios. Otra de las aplicaciones o estrategias que podemos aplicar es el de control personal. Eh, Esta, además de brindarnos eficiencia energética, nos brinda mucho confort para el usuario, porque más allá de encender o apagar el sistema de iluminación en donde estoy ejerciendo mis labores, puedo también generar escenas. Por ejemplo, generar escenas para reuniones, generar escenas de lectura o generar escenas de charla con las personas y de acuerdo a eso, pues la persona puede no solamente encontrarse más cómoda para realizar su labor, sino también indirectamente está impactando en temas de eficiencia y consumo de energía eléctrica. Ahora, no solamente podemos utilizar o llamar estas escenas a través de botonería inteligente, pantallas táctiles ubicadas en las paredes, sino también podemos ya desplegar interfaces en nuestros dispositivos inteligentes, llámese celular, tablet, desde donde yo puedo tener un control de mi entorno, en mi oficina, en mi edificio. Entonces, ¿cuánto ahorro en cuanto a consumo energético podemos generar con esta aplicación de KNX? Permítanme un segundo. Entre un 10 y 20%. Podemos mezclar incluso muchas de las que estamos mencionando. Otro de los que se ha empezado a utilizar bastante hoy en día es el de aprovechamiento de luz natural. Hoy en día los edificios suelen construirse, digamos, con estas paredes que son básicamente vidrio. Entonces hay mucha incidencia de luz natural en las oficinas, en los pasillos, en algunas áreas comunes. Y en muchos de los casos esta iluminación es totalmente desaprovechada y básicamente se hace un uso indiscriminado de la iluminación artificial, ¿sí? Desaprovechando pues ya el recurso natural que tenemos existente en el área. Entonces existen hoy en día también en los portafolios de las distintas empresas de los dispositivos KNX sensores de iluminación natural que no solamente nos van a permitir monitorear umbrales de iluminación, sino que nos van a permitir estar monitoreando constantemente el nivel de iluminación presente en el ambiente y en un comando, si algún sistema de control de dimerización, que por ejemplo puede ser un sistema de dimerización 0 a 10 voltios, un sistema de dimerización DALI, un sistema de dimerización por corte de fase 120 alterna o 220, pueden generar que la iluminación aumente o disminuya dependiendo de lo que se necesita en el ambiente. De esa manera, no solamente voy a generar confort visual en el ocupante, sino que voy a generar muchísimo ahorro en cuanto a consumo energético. Este, al igual que horario, se puede mezclar, por ejemplo, con el sensado de presencia, de tal forma que la iluminación en el ambiente no solamente dependa de que una persona ingrese al ambiente, sino que una vez ingrese al ambiente, el sistema sea lo suficientemente inteligente como para decirle cuánto aporte de iluminación artificial necesita en la zona para desempeñar sus labores, ¿sí? Obviamente también podemos mezclar aquí soluciones como la de control de persianas para evitar polución de iluminación con temas de la reflectancia o brillo que pueden generar sobre las pantallas de los ordenadores. Entonces, ¿cuánto, digamos, en cuanto a eficiencia energética, el porcentaje de consumo de ahorro nos puede brindar? Entre un 25 y 60%. De hecho, este es uno de las aplicaciones para control de iluminación que más potencial en ahorros tiene, ¿sí? Y que de momento no es tan utilizada, pero pues se puede empezar a utilizar. Y de hecho, cuando vemos o revisamos las solicitudes o especificaciones para edificios sostenibles bajo certificación LEED, EDGE, como había comentado, la capacidad de regular la iluminación, de aprovechar la existencia de luz natural, va a generar algunos puntos en la tabla de puntuaciones que tienen las empresas certificadoras. Otra de las aplicaciones que podemos tener con KNX desde el apartado de iluminación es la integración con otros sistemas. Normalmente cuando hablamos de iluminación en un edificio, estamos hablando de que es uno de los múltiples sistemas que a nivel de facility management de servicios se van a monitorear y se van a controlar. Normalmente en esta clase de proyectos existe un sistema superior que se denomina sistema BMS o Building Management System,
y sepamos que nosotros podemos integrar toda la parte de la solución de control de iluminación en KNX hacia plataformas superiores de supervisión, porque existen en el mercado gateways o pasarelas que nos permiten llevar información desde KNX hacia el BMS a través de protocolos como por ejemplo Modbus, como por ejemplo BACnet, e incluso existen en el mercado algunos controladores propios del BMS que nos permiten integrar directamente con KNX. Y ya una vez estando pues conectado a este sistema de supervisión superior, las estrategias que podemos aplicar, las integraciones que podemos tener con otros sistemas, realmente van a aportar muchísimo en cuanto a temas de eficiencia energética y eficiencia operativa, porque de ahí se pueden generar pues los horarios que comentamos, control personal y demás. ¿De acuerdo? Ahora, no solamente nos podemos integrar hablando de edificios con sistemas de supervisión BMS, sino que hoy en día también a nivel domótico o residencial estamos hablando de que ya pasamos más allá de tener un control por pulsadores, un control por mi smartphone, por mi tablet, a tener un control integrado con asistentes de voz, por ejemplo, como Alexa, y otros que existen en el mercado. Entonces ya existe hoy en día la capacidad de integrar soluciones KNX con esta clase de sistemas también. Ahí claramente el arista que estamos aplicando es la de confort, pero también entiéndase que podemos monitorear a través de Modbus o BACnet temas como consumo energético. De hecho, lo vamos a ver en las siguientes slides que tengo para compartir con ustedes. Acá quiero mostrarles un poco las arquitecturas de las soluciones que podemos tener en KNX. Cuando hablo de arquitecturas, no me voy a detener a repasar los conceptos de segmento, líneas, áreas en KNX. Imagino las deben conocer. O es un poco el apartado muy técnico ya del protocolo. Sino quiero entrar y hablar rápidamente de las arquitecturas o tamaños de soluciones que tenemos y dónde podríamos aplicar KNX para control de iluminación. ¿De acuerdo? Eh, la primera es repasar las soluciones que podemos tener para instalaciones pequeñas, llámese pequeñas oficinas, auditorios o las soluciones residenciales que acabo de comentar, en donde vamos a tener una cantidad determinada de puntos de control, como pueden ser pulsadores en pared, sensores de presencia, sensores meteorológicas que me permitan monitorear niveles medioambientales, temperatura en exterior, velocidad del viento, nivel de radiación en exterior para hacer un control interior. Y básicamente el control que se va a tener aquí, más allá de los pulsadores, como les comentaba, es una integración ya a nivel de mi smartphone, mi tablet, los asistentes de voz, que cada vez se van a empezar a utilizar mucho más. Entonces podemos tener una solución pequeña con la tecnología KNX, pero podemos ir también un poco más allá y abordar soluciones en donde los espacios son más grandes, ya dejamos de hablar de un auditorio para pasar a hablar de un edificio completo, pasamos a hablar ya de un hotel, pasamos a hablar de un hospital en donde tengo muchos niveles. Entonces KNX no solamente tiene la robustez para soluciones domóticas, sino también para soluciones ya medianas y grandes, en donde ya los puntos de control seguramente no van a estar en todas las zonas, porque por ejemplo en los pasillos no puedo poner un pulsador para encender o apagar la iluminación, en su lugar habrá un sensor de iluminación, o ya paso a integrarme a un sistema de gestión centralizada, como lo es un BMS. Entonces podemos tener áreas pequeñas, como dije hace un momento, medianas, grandes. Acá ya empezamos a encontrar otros elementos dentro de lo que es el portafolio de dispositivos KNX, ya no solamente los sensores, sino también, por ejemplo, los sensores de calidad de aire, sensores de CO2, sensores de brillo, que van a ir complementando las distintas funcionalidades que le tengo que agregar a mi sistema de gestión de mi edificio. Y yendo un poco más allá, obviamente hay instalaciones medianas, grandes, y van a haber instalaciones muy grandes. Estamos hablando ya de estaciones de trenes, de aeropuertos, de estadios, en donde ya el sistema de iluminación va a tener que integrarse con otros sistemas a través de otros protocolos de comunicación, como por ejemplo DALI, que es en cuanto a iluminación, seguramente uno de los protocolos de los que más se habla o de los que más se va a adoptar en los próximos años. Entonces aquí podemos ver que KNX como tecnología tiene una robustez realmente
contrastada y probada para ir desde proyectos muy pequeños hacia proyectos muy grandes, incluso hacia proyectos de infraestructuras en las ciudades, ¿no? Como pueden ser el caso de un aeropuerto o de un complejo deportivo. Sin ir muy lejos, el aeropuerto en Bogotá, El Dorado, tiene una solución de control de iluminación en KNX. De hecho, es uno de los proyectos pues, más grandes y emblemáticos en la región. En este punto quiero revisar un poco el portafolio de soluciones que manejamos dentro de Schneider Electric. Claramente enfocado en lo que es iluminación. De hecho, el portafolio de Schneider Electric, entre el 90 y 95% de nuestras referencias comerciales están abocadas sobre lo que es el control de iluminación. El otro 5% estaba un poco enfocado en lo que es control de sistemas de climatización pequeños como fan coils y control de persianas. Pero una rápida revisión, estamos hablando de que tenemos en el portafolio controladores binarios y de dimerización, también soluciones para control de iluminación en DALI. Y aquí importante, DALI, tanto en su versión 1 como en su versión 2, pues que tiene algunas funcionalidades adicionales. Cuando hablamos de los componentes de los sistemas KNX, seguramente los que conocen la tecnología, sabemos que además necesito crear una ruta adecuada para la comunicación con acopladores de línea, con interfaces de programación USB, IP. Los tenemos también dentro del portafolio de Schneider Electric. Y aquí uno de los puntos interesantes es que también manejamos esta clase de dispositivos de comunicación que soportan los protocolos de ciberseguridad de KNX, como son el KNX Data Secure y el KNX IP Secure, para garantizar en los proyectos, porque muchas veces estos ecosistemas se van a integrar con otros sistemas cibernéticos, los responsables de TI están presentes. Con KNX Data Secure y con KNX IP Secure garantizamos no solamente la seguridad de la información, su integridad, sino obviamente pues que le podemos generar confianza a los facility managers y gerentes de TI de que la solución es segura ante cualquier intento de intrusión cibernética. En cuanto al apartado de componentes de detección o sensores, igual tenemos un portafolio bastante completo de sensores de presencia, como mencionado, no solamente los típicos para montaje en techo o pared, sino también sensores muy especializados para pasillos, muy especializados para áreas como almacenes con niveles de instalación muy altos, pulsadores, tanto mecánicos como pantallas táctiles, que obviamente pues, va a depender del ambiente donde se ubiquen. Si son salas de reuniones, seguramente voy a querer generar escenas y demás. Entonces tenemos un portafolio bastante completo para atender los distintos requerimientos que puedan existir. Sensores de presencia, sensores de iluminación e incluso sensores que tienen múltiples funcionalidades embebidas, como puede ser un sensor de presencia que a la vez tenga un sensor de iluminación embebido, de tal forma que pueda generar ahí eficiencia en cuanto a cantidad de productos a solicitar, e incluso soluciones que me permitan realizar un control a través de señales infrarrojas, a través de un control remoto. Tenemos un portafolio, como he mencionado anteriormente, bastante completo en ese apartado. Y finalmente, para mencionar los componentes KNX que tenemos dentro del portafolio de Schneider, que se llama Space Logic, tenemos distintos elementos a nivel de software o pasarelas para generar visualización o un control centralizado. Cuando hablamos de KNX, todos somos conscientes de que cada dispositivo en KNX es autónomo, independiente. De hecho, eso hace que el protocolo como tal sea muy confiable, de que cuando caiga un sensor o un controlador, pues el sistema siga funcionando sin ningún inconveniente. Sin embargo, siempre es necesario alguna plataforma de monitoreo centralizado, por si vas a estar instalado en una oficina o incluso algún propietario de su propia casa quiere visualizarlo de manera centralizada. Tenemos interfaces que nos permiten mostrar eso. Tenemos controladores denominados SpaceLink o Wiser for KNX que nos permiten tener una interfaz web desde la cual yo puedo monitorear todo mi sistema KNX e incluso tener la capacidad de integrar distintos elementos provenientes de otros sistemas a través de protocolos como pueden ser Modbus, BACnet, que me van a permitir complementar la información de control que ya tengo. ¿Qué información, por ejemplo, puedo incorporar? Información del sistema de monitoreo de consumo energético,
como pueden ser los medidores, y generar pantallas como esta, por ejemplo, que me permitan no solamente monitorear los ambientes, controlarlos, encender, apagar mi iluminación, sino también monitorear consumos de energía eléctrica, tener una línea base de consumo y generar alarmas en base a la información pues, que voy recibiendo en mi interfaz gráfica, o generar interfaces gráficas para aumentar el confort de las personas, ¿cierto? En donde no solamente puede hacer el control nativo en KNX, sino, por ejemplo, puede integrar el sistema de audio, el sistema de video, o incluso, como he mencionado anteriormente, poder integrar control a través de asistentes de voz en estas interfaces. Entonces, KNX y el portafolio que manejamos dentro de Schneider es, digamos, bastante completo y bastante versátil en cuanto a temas de integración con otros sistemas. Quería aprovechar también este espacio para mencionar un caso de éxito que reúne muchas de las características que hemos estado mencionando anteriormente y para que aterricemos un poco estos conceptos y veamos realmente un caso de éxito que fue uno de los mejores casos de éxito a nivel mundial. Estamos hablando, de hecho, de una instalación bastante grande, que fue un aeropuerto. Estamos hablando de la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow. Solamente para que se den una idea de la magnitud de este proyecto, este terminal es uno de los terminales más ocupados del aeropuerto. Está diseñado para albergar más de 30 millones de pasajeros durante un año. Gestiona aproximadamente el 40% de los vuelos totales que se manejan en este aeropuerto. Entonces es una de las terminales más importantes a nivel mundial y en el Reino Unido, claramente. Este fue un proyecto bastante interesante porque cuenta con una solución KNX integrada con una solución de control de iluminación DALI. Solamente para que se una idea de la magnitud, aquí menciono un poco la cantidad de dispositivos KNX y DALI que se manejaron. Pero a nivel de balastros de iluminación, de fixtures, se tiene alrededor de 120.000 luminarias. La mayoría de ellas estaban manejando el protocolo de comunicación DALI y tienen distintos métodos de control, ya sea por sensor de presencia o a través de control centralizado. Solamente para que se una idea de estos 120.000 luminarias, se agruparon y se distribuyeron en alrededor de 1.800 gateways KNX DALI para su control. Además, había algunas soluciones de encendido y apagado que se manejaron con otros dispositivos KNX como sensores de presencia y demás. Entonces, cuando hacemos el conteo de dispositivos KNX, estamos hablando que en el proyecto existen más de 4.700 dispositivos KNX funcionando solamente en esa terminal. Y para que sea una idea también de todo lo que se viene controlando, aquí pues coloqué algunas imágenes, no solamente se controla la iluminación dentro del terminal principal, sino que se controla la iluminación del parqueadero de vehículos, se controla la iluminación de la torre de control más cercana al terminal, se controla el sistema de iluminación de los puentes para pasajeros y toda la parte exterior al terminal. Entonces realmente es una solución de KNX muy grande y muy interesante y nos muestra un poco también la robustez del protocolo como tal para manejar estas soluciones. Dentro de las estrategias de control aplicadas, claramente está el control por horarios. Incluso hay sensores en los exteriores del terminal que dependiendo de si el día está soleado o está nublado, generan escenas de iluminación dentro del terminal, un poco lo que hablábamos de aprovechamiento de luz natural. Sensado de presencia, para que aquellas habitaciones o puertas no están siendo utilizadas, la iluminación se atenúe o se apague totalmente. E incluso en algunas zonas lo que se hace es que cuando la iluminación se encienda, no se encienda siempre al 100%, sino que se encienda únicamente un 90%, con lo cual se obtiene el confort visual completo para las personas, pero en segundo plano se está generando ahorro en cuanto a consumo energético. Entonces, realmente es una solución bastante completa. Y como dato adicional, a través de lo que es este protocolo DALI, en este aeropuerto también se instaló un sistema de iluminación de emergencia basado en protocolo DALI e integrado al mismo sistema BMS. Es el sistema de control o de iluminación de emergencia basado en DALI más grande del mundo, se encuentra en este proyecto, y se integró también al backbone de comunicación KNX. En cuanto al impacto, pues hay impacto económico, impacto medioambiental, importantes a resaltar, ¿no?
por todas las dimensiones del proyecto que he mencionado. Los ahorros energéticos generados anualmente, solo en consumo de energía eléctrica, están alrededor de los 15.800 megavatios hora, lo cual significa un ahorro en costos de casi $1,500,000. Estamos hablando de que claramente los proyectos de gestión de iluminación, de eficiencia en iluminación, realmente vienen a ser proyectos que tienen tasas de retorno de la inversión óptimos. Estamos hablando de unos cuantos años. En este caso, generar ese ahorro es bastante importante, 1.5 millones de dólares. Estamos hablando de que estos proyectos prácticamente se van a tender a pagar solos. Y en cuanto al impacto medioambiental, estamos hablando de que se redujo la huella de carbono aproximadamente en 6.800 toneladas de carbono equivalente en consumo energético. Por eso la E al final. 6.8 toneladas de CO2 equivalentes en cuanto a consumo energéticos. Es realmente destacable. Solamente para que se dé una idea de lo que significa 6.800 toneladas de CO2, aproximadamente equivalen a poco más de 6.000 vuelos Boeing entre Londres y Nueva York. Más de 570 veces la vuelta al mundo en uno de estos monstruos que consume mucho combustible, que es una Hammer. Y es suficiente CO2 para rellenar más de una vez el Terminal 5 del aeropuerto, ¿no? Que, como bien he dicho, es uno de los terminales más grandes del mundo. Entonces, KNX en este apartado no solamente nos brindó ahorro económico, sino también nos permitió, o le permitió en este caso al proyecto, disminuir su impacto medioambiental y reducir sus emisiones de CO2. Y finalmente, para terminar mi intervención, quería comentar algunos de los beneficios de la tecnología KNX en cuanto al diseño de sistemas de iluminación, cómo impacta en distintos stakeholders del segmento, como pueden ser los arquitectos, que son los responsables del diseño de iluminación. Igual depende de cada país, muchas veces está de la mano del especialista eléctrico, pero usualmente suelen ser los arquitectos. Beneficios para los instaladores y beneficios para el usuario final, que terminan siendo los facility managers, ¿cierto? Beneficio para los arquitectos es que ellos en sus diseños muchas veces generan escenas de iluminación, circuitos de iluminación que interactúen con las personas, y muchas veces hacer ese recableado eléctrico puede ser muy trabajoso. Entonces la capacidad de generar escenas con KNX es muy beneficioso para sus diseños. Integrar con KNX, con DALI, con 0,10 voltios, también genera mucho beneficio a la hora de realizar el diseño, porque estamos hablando de protocolos estandarizados a nivel global y abiertos. Eso siempre va a ser un aspecto beneficioso para todos los stakeholders. Para los instaladores, a ver, la solución es bastante rentable en cuanto a ahorros, en cuanto a tiempo de configuración, comisionamiento, recursos como el tema del cableado, es sencillo. Sabemos que el cableado en KNX, como en DALI, por ejemplo, es bastante sencillo. Estamos hablando de un cable de 2 o de 4 hilos en alguno de los casos. Y cualquier modificación que tenga que hacer el instalador, pues no tiene necesariamente que recablear toda la parte de cableado eléctrico, sino lo puede hacer a nivel de software. Y finalmente, beneficios para los facility managers. Estamos hablando de que podemos integrar muchas de las acciones de operación y mantenimiento hacia una plataforma centralizada en cuanto al apartado de iluminación. Saber que con DALI no solamente voy a encender, apagar, dimerizar, sino que también puedo monitorear cuántas horas lleva funcionando la luminaria, ¿sí? Y en base a eso generar alarmas o avisos tempranos para reposición o compra de luminarias nuevas. Hoy en día esta inspección es muy visual y básicamente reactiva en cuanto falla una luminaria. Como dije al principio, esta tecnología vuelve un poco ese común eléctrico en un activo digital ya de mi edificio. Son plataformas estandarizadas, fáciles de usar, y que también pueden impactar mucho en el confort de ocupantes, que, como hemos visto al principio, genera muchos beneficios para los empleadores. Entonces, básicamente estos son todos los puntos que tenía para compartir con ustedes durante esta presentación. En este punto, no sé si tienen alguna consulta o algún comentario.
No sé si está Ana o algún Hola organizador del Álvaro, sí, evento. aquí Dame un estoy, segundo. aquí estoy. ¿Cómo estás? No, te agradecemos mucho por esta presentación, estuvo súper completa y sí, efectivamente tenemos aquí una pregunta de parte de Carlos Alfonso Castro. Él quiere saber si Schneider cuenta con pasarelas KNX a OPC. No directamente a OPC. Las pasarelas que tenemos son de KNX hacia BACnet o hacia Modbus, pero lo que sí tenemos es, una vez ya integrado eso en una plataforma BMS, desde el BMS, que también es parte del portafolio que manejamos de Schneider, sí tenemos capacidad de integración con servidores OPCs, ¿no? Que muchas veces es este traductor de protocolos que nos permite integrarnos con sistemas totalmente disgregados de la gestión del edificio, intercambiar datos, como digo, no directamente a través de un gateway, pero sí a través de nuestra plataforma BMS. Ok, perfecto. Bueno, parece ser que todos quedaron quedó todo muy claro con tu presentación. Entonces, te agradecemos nuevamente mucho por tu tiempo, Álvaro, y a todos nuestros asistentes los invitamos y también a ti, Álvaro, para que se queden para la última conferencia del día sobre KNX y otros protocolos en el mundo de la integración en sistemas BMS que comienza en 20 minutos. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima conferencia. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Ani, y muchas gracias a todos los presentes. Que estén muy bien. Hasta luego.